Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, maestro. Sí, sí lo escuchamos. Buenos días. Hola, Carlos. Buenos días, Iris. Buenos días. ¿Recuerdan en qué artículo de la ley nos quedamos? ¿En el 146 o 47? 46, profe. 46. Vamos a desglosar el artículo 146 entonces, por favor. ¿Tiene Sí, estoy tiempo? abriendo. ¿Me apoya? Sí, maestro, estoy abriéndola. Así es. Es la Ley Nacional del Sistema Integral. Nacional de Justicia para Adolescentes Ajá, Ley Nacional del Sistema del Integral de SIS. Justicia para Adolescentes. Listo, profe, 146. Sí. ¿Le doy lectura? Sí, por favor, a ver qué nos dice el 146. Ok, 146. De la aplicación, espérame. De la aplicación de la medida de sanción privativa de la libertad en casos de la intervención a título de participación. En caso de que la persona adolescente haya intervenido en la comisión de un hecho que la ley señale como delito a título de participe, solo se podrá imponer hasta tres cuartas partes del límite máximo de la medida de sanción privativa de la libertad que esta ley establece de acuerdo con el grupo etario al que pertenece. Ok. Son formas de participación. Ah, Sí, adelante, continúo. adelante. Sí. Son formas de participación las siguientes. Fracción primera, lo que dolosamente presten ayuda. Fracción segunda, lo que posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente en cumplimiento de una promesa anterior al delito. Fracción tercera, lo que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisión cuando no se pueda precisar el resultado de cada quien produjo. Sí, en el caso en específico dice, habla sobre la imposición de las tres cuartas partes, dicen el tema de la participación. En teoría del delito que ya vieron ustedes, ¿cuáles son los grados de participación? Está hablando los de autor, intelectual, material. Ajá, dice autor y luego el copartícipe, ¿no? Y con partícipe, pero de autor, pues puede ser autor intelectual, autor ¿Mm? de material, coparticipación, cómplice. Depende del grado de participación, entonces dice se aplicarán las tres cuartas partes. Es decir, depende también del grupo etario, son tres grupos etarios, ya lo hemos hablado. Entonces, ¿cuál es la pena máxima de internamiento en el grupo etario? 5 años 5 años en el tercer grupo etario, ¿no? 5 años. de, Entonces, hasta las tres cuartas partes se podrá aplicar esta sanción privativa de la libertad, dice, depende del grupo etario, ¿no? Ajá. Y dice, los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente en cumplimiento de una promesa anterior al delito. Y la tercera fracción, los que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisión, la coautoría, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo, es decir, no esté determinado la acción que produjo cada uno de los que participaron en la comisión del hecho, ¿no? Bien, el 147 dice, de la aplicación de la medida de sanción privativa de la libertad en casos de concurso de delitos. Sí, ya han visto qué es un concurso de delitos y cuáles son los tipos de concurso de delitos, ¿no? En los casos de concurso ideal o real de los delitos, se impondrá a la persona adolescente la medida de sanción privativa de la libertad correspondiente por el delito que prevea la punibilidad más alta.
En el tipo penal de homicidio, en sus entidades federativas, ¿cuál es la penalidad más alta? Ay, en nuestras Ajá, entidades, la verdad sí, es que no sé yo, no, pero pues que quiero, o sea, siempre son los delitos de alto impacto los que tienen mayor sentencia, ajá, la mayor penalidad, no la penalidad, sentencia, ajá, ajá, la mayor mayor. penalidad. Sí, recordemos que en los tipos penales establecen la pena mínima, una mínima y una máxima. Siempre se va a imponer una pena mínima y una máxima en el tipo penal viene, ¿no? Dice, sin perjuicio de lo anterior, la autoridad jurisdiccional podrá imponer a la persona adolescente las medidas de sanción no privativas de la libertad por los delitos restantes, respecto de los cuales no se impuso una medida privativa de la libertad. La medida de sanción privativa de la libertad impuesta a la persona adolescente no podrá exceder del límite máximo que esta ley establece, es decir, de los 5 años que establece la ley nacional, ¿no? En el grupo etario. Ajá. Eh, respecto, dice, la medida de sanción, de acuerdo con el grupo etario al que pertenece el momento de la comisión del hecho que la ley señala como delito, son formas de participación de siguientes, y aquí viene. Los que dolosamente presten ayuda, es la fracción primera. La segunda, los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente en cumplimiento de una promesa anterior al delito, lo que hablaba el artículo anterior. La tres, los que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisión cuando no se pueda precisar el resultado de cada quien produjo. ¿Qué dice el 148? Criterios para la imposición y utilización de la medida. Profe, Dígame. aquí en el 148 me surgió una duda, tal vez no está relacionada al artículo, pero me surgió una duda. Ujú, Cuando se comete un delito y así que los participantes o los autores son tanto adultos como adolescentes, ujú. ¿se llevan a la misma audiencia o se separan? La audiencia solamente con enfoque a los adolescentes y la audiencia solamente con enfoque a adultos. No, se tienen que separar porque por ningún momento y por ninguna circunstancia puede comunicar imputación estando presente un adolescente y un adulto. Son situaciones diversas. Si bien es cierto, en la ejecución del hecho cometieron un mismo ilícito o fueron partícipes de un hecho, en ese sentido tendrán que separarse las causas penales. Depende del grado de participación. Ah, ok. Gracias, profe. Ajá, porque recordemos que en el sistema integral para adolescentes, y es lo que hemos venido hablando en las clases anteriores, que es un sistema especial y por ninguna razón tiene que tratarse al menor de edad como un adulto. Ujú. Y también porque, desde luego, también lo hemos hablado, todos los que intervengan en el tema de adolescentes tienen que tener la especialidad. ¿Ok? Entonces, el 148, ¿qué dice? ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, criterios para la imposición e individualización de la medida de sanción. Para la Ujú. individualización de la medida de sanción, el órgano jurisdiccional debe considerar, fracción primera, los fines establecidos en esta ley. Fracción segunda, la edad de la persona adolescente y sus circunstancias personales, familiares, económicas y sociales, así como su vulnerabilidad, siempre a su favor. Hasta ahí. Fracción ter- Hasta la segunda. ¿Qué dice? La primera. Los fines establecidos en esta ley. ¿Cuál es el fin establecido del sistema integral de justicia para adolescentes? ¿Cuál es el fin? Mm, Eso ya de- lo hablamos en clases anteriores también. El fin. En los artículos anteriores de esta ley ya hemos venido hablando sobre el fin del sistema integral. ¿Por qué se crea una ley de justicia especial? se- pues, pues ahora sí que, bueno, se crea Ujú, pues para que haya como que alguna legislación en específico para los adolescentes, ¿no? Pero ujú. pues para garantizar los derechos humanos de los adolescentes. Sí, pero ¿cuál es la finalidad de que el adolescente sea juzgado de una forma especial y no como un adulto?
Pues se juzga así, maestro, porque no tienen, digamos, la misma madurez que un adulto, ¿no? Ujú. para Pero intentar garantizar una reinserción Es- integral. Exactamente, porque la finalidad es garantizar el respeto a los derechos humanos de los niños, niñas y niños. Y en ese sentido, garantizar la reinserción del adolescente, porque en cierto sentido está cometiendo un hecho y no sabe las consecuencias de ese hecho. Y la finalidad es la reintegración a la sociedad. ¿Sí? Pero ese también es la finalidad del otro, ¿no? O sea, para adultos, en la Sí, reintegración a la sociedad. sí, recordemos que los dos tienen una sanción, una pena, ¿no? Y que no es el mismo trato que tiene el adulto con el menor de edad. Dime, Carlos. Pero en el menor integras a los padres también o los involucras o al padre o a los tutores. Es correcto, porque en el adulto no está integrada la familia, ¿no? Si bien es Al cierto, menos que sea una, Ajá, sí, ah, dime. al menos de que tenga, ay, lo de civil, la capacidad civil, Sí, que no exactamente, que tenga sea un capacidad incapaz, civil. ¿no? Ujú. Sí, y en ese sentido entonces decía Carlos, la reintegración a la sociedad, sí, ¿cómo reintegras al menor de edad a la sociedad? En clases anteriores hablábamos que la integración es a través de la familia, que por ningún motivo el adolescente le prohibirán ver a su familia, a sus personas más cercanas, a sus amigos. Ujú. Y que tendrá un trato especial. Y ese trato especial se conlleva porque en artículos anteriores desglosábamos cuál es la obligación de los centros de internamiento. Es que el adolescente tenga un trabajo, ¿no? Un oficio, que desempeñe un oficio, que psicológicamente reciba una terapia psicológica, ¿ok? Que tenga la educación. Entonces, ese cúmulo de actividades va a llevarlo a reinsertarse a la sociedad y crearle conciencia del ilícito que cometió. ¿Sí? Tengo una duda, profe, en esos. Dígame, En dígame. esos ámbitos que dijo de esferas, como en los centros penitenciarios, pues para adultos, no están obligados a cumplir con eso, ¿no? De que tiene, todos también, de que tienes que tener un trabajo, terminar la escuela y eso. Ujú. Y no están obligados a hacerlo. Obviamente eso va a contribuir a que no tengan algún beneficio para su liberación, su libertad. Exacto. ¿Acá con los adolescentes es igual o si es obligatorio? No, aquí es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio para todos los adolescentes que están internos. Como decía, en el caso de adultos no es obligación siempre y cuando ellos lo tomen y es una opción que ellos lo tomen para obtener cualquier beneficio. Una preliberación o cualquier un beneficio. Antes era una remisión parcial de la pena que por cada 2 días de trabajo reducía uno de prisión, pero la ley cambió y en ese sentido únicamente hay ciertos beneficios que obtiene el adulto por realizar algún trabajo o alguna actividad dentro del centro penitenciario, pero obligación al 100% es del menor de edad y sobre todo del centro de internamiento que el adolescente realice las actividades, ¿no? Bueno, y vamos en la fracción segunda, Iris. Sí. Infracción tercera. La comprobación de la conducta y el grado de la participación de la persona adolescente. Ok, Fra- Fracción cuarta. Las características del caso concreto, las circunstancias y la gravedad del hecho. sí, Fracción quinta. Las circunstancias en el que el hecho se hubiese cometido, tomando sí. especialmente en cuenta aquellas que atenúen o agraven la responsabilidad. Fracción sexta. La posibilidad de que la medida de sanción impuesta sea posible de ser cumplida por la persona adolescente. Fracción Ujú. séptima. El daño causado por la persona adolescente y sus esfuerzos por repararlo. Fracción octava, cualquier otro supuesto que establezca la legislación penal, siempre que no sea contrario a los principios y fines de esta ley. Ok, hasta ahí. Bueno, las siguientes, estas fracciones que acaba de dar lectura Iris, llevan, dice, de las circunstancias, que siempre se tomará las circunstancias que llevaron al adolescente a cometer la conducta. Es decir, ¿cuál era su entorno? Recordemos que de igual forma, clases anteriores hablábamos de que el juzgador podrá investigar y deberá tomar en consideración la conducta que realizó el adolescente y su entorno familiar, su entorno social. La pregunta es, ¿por qué el adolescente cometió ese ilícito? ¿Qué circunstancias tenía el entorno familiar para que cometiera ese ilícito? Posiblemente era un niño de la calle,
posiblemente era un niño maltratado de un matrimonio disfuncional, ¿no? Que no tenía papá, que no tenía mamá, que lo golpeaban en casa. ¿Qué circunstancias lo llevaron a cometer el ilícito? Y luego dice la fracción séptima, el daño causado por la persona adolescente y sus esfuerzos por repararlo. ¿Qué está realizando el adolescente cumpliendo una pena para reparar el daño? ¿Qué actividades está haciendo? ¿O qué esfuerzo está haciendo dentro del centro de internamiento para efecto de que la sociedad o dentro del mismo centro de internamiento se den cuenta que él está arrepentido de la conducta que realizó? Ujú. Dice, cualquier otro supuesto que establezca la legislación penal, siempre que no sea contrario a los principios y fines de esta ley. La reinserción, la reinserción hacia la sociedad, el trato especial hacia al adolescente. Ajá, continúa, Iris. Voy. Sí. Deberá 208. considerar Sí. sustituir. Bueno, dice, especialmente se deberá considerar sustituir la medida de sanción de internamiento de conformidad con el artículo 208 y 209 de esta ley en los siguientes casos. Bueno, ¿qué dice el 208 y 209? El 208, Iris, Sí. ¿estás ahí? Sí, ya es que se había trabado poquito, pero ya. Sí, este segundo párrafo nos remite al 208. 208. Ya lo encontré, ¿lo leo, profe? Sí, 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 adelante. Ok, 208. Resolución de peticiones administrativas. El titular del centro de internamiento estará obligado a resolver dentro de un término de 5 días contados a partir de la emisión de la petición y notificar en forma inmediata a la persona peticionaria. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o la resolución dada fue por la autoridad administrativa no satisface la petición, este podrá formular controversia ante el juez de ejecución dentro de los 10 días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los Ujú. efectos del acto son continuos o permanentes, podrán plantearse en cualquier momento la controversia ante el juez de ejecución. Si la petición no fuese resuelta dentro del término señalado en el primer párrafo, se entenderá que la determinación fue en el sentido negativo. La negativa podrá ser motivo de controversia ante el juez de ejecución dentro de los 10 días siguientes a la fecha de que feneció el plazo para el dictado de la resolución. Ok, y nos remite también al 209, y ahorita vamos con los incisos. 209, actos de imposible reparación. Cuando los hechos, actos u omisiones respecto a las condiciones de internamiento afecten los derechos de imposible reparación, la persona legitimada podrá promover directamente ante el juez de ejecución para plantear su petición. La persona legitimada, ¿quién podrá realizar peticiones ante el juez de ejecución? ¿Quién está legitimado para en su momento representar al menor de edad? Pues aparte de su abogado, Ujú. también los padres o Los padres, tutores. el tutores, ¿no? Exactamente, hablábamos. En este caso, dice el juez de ejecución de oficio, suspenderá de inmediato los efectos del hecho o acto que motivó la promoción, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el juez de ejecución determinará las acciones a realizar por el centro de internamiento. Esto habla sobre cuestiones administrativas dentro del centro de internamiento. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean de imposible reparación, y no se hubiere agotado la petición administrativa, lo turnará al centro para su tramitación recabando registros de esa entrega. Este numeral 148 dice en el inciso A,
Cuando se trata de un adolescente gestante, ¿qué es un adolescente gestante? Que esté embarazada. Ajá, una joven entre 10 y 19 años. Pasó mal. 18, ¿no? Mande. No sería 18 porque la ley es hasta los 17, Así es, perdón, hasta los 17 años. hasta los 17 años, así es. 18. Dice B, cuando se trate de una adolescente madre, única, cuidadora o cuidador al principio de su hija o hijo. Fíjense que en este tema de los adolescentes es, bueno, al menos en mi experiencia en el sistema integral, es yo creo que de un 10%, un 1% de mujeres que cometen ilícitos de los adolescentes. En realidad, eh, casi es nula el tema de las mujeres que cometen ilícitos, bueno, al menos en mi experiencia. El inciso C dice, cuando se trate de una adolescente madre de una niña o niño con discapacidad, es decir, tomará como consideración este artículo en su segundo párrafo, ¿no? El inciso A, B, C, habla únicamente de las mujeres, ¿no? 149, obediencia de vida. ¿Me apoya Iris, por favor? Sí, profe, 149, ¿verdad? Sí. Sí, déjeme regresar. Dice, obediencia debida. Se excluye la responsabilidad de la persona adolescente que al momento de la comisión de la conducta tuviera entre 12 años y menos de 14. Cuando el delito se realice por orden de una persona que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre el adolescente, y éste no tuviera conocimiento pleno de la ilicitud de los hechos. En los casos en los que la persona adolescente a que se refiere este artículo tuviera conocimiento de la ilicitud de los hechos, se le impondrá la medida de sanción de apercibimiento de la aplicación de medidas de protección. En ambos casos se le impondrá sesiones de asesoramiento colectivo y actividades análogas tendientes a la identificación de conductas antisociales y la inculcación de principios que fortalezcan sus humanos. Ajá, dice el párrafo primero, ¿no? Cuando el adolescente tenga de 12 a 14 años y menos de 14 años. Cuando el delito se realice por orden de una persona que ejerza dirección. Podría ser en el caso que hablábamos ahorita. ¿Quién es el encargado de ese menor de edad? ¿Quién es el que tiene la tutela? Los padres, ¿no? O el que ejerza jurisdicción sobre él, ¿sale? Cuando dice cometa la conducta Pero, por profe, orden, dígame. ahorita usted explicó que los padres, pero se me viene a la mente, bueno, Ujú. así, de que podría ser un profesor, Sí, podría ser. un maestro con niños, porque en cierta manera ellos ejercen, pues, autoridad, ¿no? Está Y no ejerciendo en el momento. precisamente, en Sí. el momento, ajá, y no precisamente tienen algún lazo consanguíneo. Ujú. En ese momento, en la comisión del hecho, depende de las circunstancias, desde luego. Si en la comisión del hecho estaba dentro de su jurisdicción, dentro, dice, de la conducta que tuviere, dentro de en ese momento está ejerciendo la jurisdicción o la dirección sobre el adolescente y que por ese motivo cometa la conducta del adolescente, sí, como decía su compañera, pudiera ser un profesor que dentro del aula de clases o dentro del horario de clases en la escuela cometa un ilícito porque el profesor le dijo, ¿no? Dice, en los casos en que la persona adolescente a que se refiere este artículo tuviera conocimiento de la ilicitud de los hechos. En los casos en los que la persona adolescente a que se refiere este artículo tuviera conocimiento de la ilicitud de los hechos, se le impondrá la medida de sanción de apercibimiento de la aplicación de medidas de protección. En ambos casos, se les impondrá sesiones de asesoramiento colectivo y actividades análogas tendientes a identificación de conductas antisociales y las inculcación de principios que fortalezcan sus valores humanos. Aquí se me viene en mente un ejemplo, comentaba Iris, cuando se trata de menores o adolescentes que estén dentro de la escuela y que exista una riña dentro de la escuela, los dos son adolescentes. Y en ese sentido, pues obviamente fue una riña, se pelearon,
Y entonces los dos van a ser imputados. No, 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 porque si nada Ten- más fue como una riña, se queda, pues en muchas ocasiones se queda hasta la instancia de la escuela, ¿no? Que sería el director. Pero ¿qué pasaría en su momento si en ese supuesto alguno de los padres de esos adolescentes denuncia? Mm, que los dos fueron imputados, no. Tendría que Inclusive creo existir. que ese término para los menores es como que violatorio de sus derechos, ¿no? Dime, Carlos. Yo creo que sí serían imputados y a cada, la sentencia sería cada uno dependiendo del grado, ¿no? No, no te escuché, Carlos. Está muy bajito el audio. No escuché, Carlos, ¿qué me decías? Y dice, ¿escuchaste qué dijo? Es que no se escuchó. Entendí que nada más dijo que él consideraba que eran imputados, pero ya lo demás ya no entendí. Sí, en ese sentido tendrían que, en su momento, si en el supuesto que alguno de los padres de esos adolescentes interpusiera una querella por el delito de lesiones, posiblemente en el Ministerio Público especializado del sistema integral, pues obviamente se tendría que determinar el tema de la participación. Dime, Iris. Ah, ya dijo el compañero que eran los dos imputados y ya cada uno dependiendo del grado de su participación o de lo que realizó. Sí, y en ese sentido tendría que haber una investigación para determinar quién inició quizás posiblemente la riña, ¿no? Y determinaría en su momento, dice, la obediencia debida. ¿Qué sanción merecerían los dos adolescentes? En el caso en específico, dice, yo tuve un asunto precisamente de ese tipo de secundaria, de último grado de secundaria, 14 años, iban a cumplir 15 años los adolescentes, y uno de los padres denunció. Entonces lo que hace la fiscal, pues obviamente es mandar a traer al adolescente y a sus progenitores de la otra parte para efecto de poder llegar a una conciliación en ese momento. Recordemos que el tema de supletorio de la ley nacional es la ley de sistema de justicia de medios alternativos. Y en ese sentido, pues obviamente como no merece en realidad que se judicialice esa carpeta de investigación, lo que procedió es que mandaron a traer a los dos adolescentes, a los dos papás o en su momento mamá y papá de ambos, para efecto de poder llegar a una conciliación. Y en ese momento, pues obviamente no había lesiones graves que en realidad merecieran judicializar la carpeta, sino pues obviamente por la riña. Había contusiones muy, muy severas y se determinó derivarlo a un facilitador y ahí termina, ¿no? Con el tema de el respeto y la obligación de respetarse dentro de la escuela. Y también realizaron una llamada de atención a la dirección de la escuela para que vigilara en su momento la conducta de los adolescentes. Ujú. ¿Alguna duda hasta acá? No, profesor, ninguna. Ok, vámonos con el 150 y vamos a terminar con el 152. 150. ¿Lo leo, profe? Sí, por favor. Audiencia de individualización. Decidida la responsabilidad de la persona adolescente que el hecho imputado se celebrará una audiencia de individualización de la medida de sanción en la que se podrán desahogar pruebas. Esta audiencia se llevará a cabo dentro de los 3 días siguientes a la comunicación del fallo. Prórrogas hasta por otros 3. A solicitud de la persona adolescente y su defensor. Cerrado el debate, el juez procederá a manifestarse con respecto a las medidas a imponer a la persona adolescente y sobre la forma de reparación del daño causado a la víctima o ofendido en su caso. El juez explicará a la persona adolescente de forma clara y sencilla la medida de sanción que ha decidido imponerle, las razones por las que ha decidido hacerlo, las características generales de la ejecución de la medida, las consecuencias de su incumplimiento y los beneficios que conlleva su cumplimiento. Estas advertencias formarán parte integral de la sentencia.
El juez podrá imponer a la persona adolescente un máximo de dos medidas, además de la reparación del daño y la amonestación. En su caso, siempre que éstas no sean incompatibles, garantizando la proporcionalidad y compatibilidad entre ellas, de modo que su ejecución pueda ser simultánea y en ningún caso sucesiva. Habla sobre la individualización de la sanción, ¿no? Aquí nos vamos a individualizar la sanción y que dice que el juez tomará en cuenta las pruebas y el debate de las partes para efecto de imponer una sanción. Ajá, el juez de ejecución. Aquí es igual, de igual forma, el procedimiento de ejecución de individualización de la sanción nos remite a la Ley Nacional de Ejecución Penal. También es supletoria en este tema de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Ok, el 151, contenido de la sentencia. Además de los requisitos establecidos del Código Nacional, la sentencia debe estar redactada en lenguaje accesible para la persona adolescente y contener la medida de mayor gravedad que se impondrá a este caso de incumplimiento y las de menor gravedad para los que pueden sustituirse la medida de impuesta. Lenguaje accesible, dice. ¿Cómo le explicamos de forma accesible a un menor de edad? Con un lenguaje no jurídico, no precisamente jurídico. Tendría que ser accesible, que lo entienda el menor de edad para efecto de que pueda entender. Ajá, dime, Iris. Ah, así como, no sé, en vez de decirle tu sentencia o tu pena va a ser por 5 años, Ajá. así como un ejemplo de tu castigo va a ser estar en una institución, Mm, internado, y sí, así por tanto tiempo, y así cambiarle, podría ¿no? ser. Sí, podría ser la consecuencia de que tú hayas realizado o hayas golpeado a la otra persona que se llama Juan, pues va a ser que tú estés dentro de un centro de internamiento durante 5 años, ¿no? Sí, hay una Y de- resolución de un juez, pero creo que era de Ujú. amparo, de Sí, que se hizo famoso porque escribió la resolución a manera de que el niño, creo que era de 6 años, 7, sí, entendiera lo de su amparo. sí, exactamente. Se hizo muy famosa por cómo la escribió y cómo usó el léxico ese juez. Fue de Sí, amparo, pues, pero. el lenguaje, ¿no? El lenguaje claro que utilizó para explicarle a un menor de edad. Creo, me Ujú. parece que era una sentencia en la cual estaba reclamando un tema de alimentos, creo que sus papás estaban en pleito, ¿no? A ver, Una cosa así. déjeme consultarla ahorita rápido en internet. Eh, Creo que resolución por eso, niño. Y según yo, creo que era para lo de un niño que estaba haciendo, creo que algo sobre medicamentos. ujú, que le explica y le tendrá que explicar el juez de ejecución y todos los jueces, ¿eh? En mi experiencia, todos los jueces han sido como muy volubles en el tema de utilización del léxico. Hay unos que plano igual en utilizar ese lenguaje dirigido hacia el menor de edad, hacia el adolescente, que sea de forma clara y sobre todo no, siempre no utilizar el lenguaje jurídico para efecto de que pueda entender el adolescente. Sí. Ay, no, profesor, no lo Yes, encuentro ahorita. Dime, yes, Carlos. ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. Yo tuve un mentor que me decía que cualquier redacción tendría que ser hecha de manera tal que la otra persona, sin saber de la situación, lo entendiera. Sí, fíjense que en la práctica profesional, em, en realidad ese lenguaje claro, accesible, que dice la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, el explicarle a un menor de 18 años sobre la pena, en realidad nuestra Constitución y el Código Nacional no menciona en relación cuando se trate de personas que no hablen el castellano, que hablen alguna lengua indígena, que si bien es cierto, por cierto, por eso están los traductores, pero pues hay personas indígenas que sí entienden el español, pero no lo saben prácticamente hablar, al menos en el estado de Oaxaca.
y que los jueces no tienen esa sensibilidad para efecto de poder explicar en cualquier etapa de un proceso penal de una forma accesible, clara a la persona imputada, es más, ni a la víctima, para efectos de que que le pueda entender qué es lo que le está diciendo jurídicamente, pero un término claro, como decía Iris, ¿no? Lo que cometiste tiene una sanción o tiene una consecuencia y esa consecuencia va a ser que tú estés internado, que estés guardado. Pero dentro de ese lugar donde vas a estar internado, tú vas a tener la oportunidad, vas a tener una segunda oportunidad de tú aprender a leer, a escribir, a realizar un oficio, vas a poder hacer deporte, vas a estar en un tratamiento psicológico, vas a aprender alguna actividad, un oficio, que con ese oficio o esa actividad tú te vas a dar cuenta que en realidad estuvo mal el hecho que cometiste. Y de esa forma también tendría que ser para los adultos, cuando se trata de personas indígenas, ¿no? Que no entiendan perfectamente el castellano. Ujú. El 152, vamos al 152, no 151. El 151, Al el 152, contenido vamos de... al ciento cincuenta y Sí, dos. ajá. Audiencia y notificación de la sentencia. Para la notificación de la sentencia se celebrará una audiencia en un plazo mayor de en un plazo no mayor a 3 días, contado a partir del pronunciamiento del fallo absolutorio o la conclusión de la audiencia de individualización de la medida, en su caso. La copia de la sentencia será entregada a las partes y a la víctima u ofendido, en su caso, al final de esta audiencia. En esta audiencia podrán estar presentes la persona adolescente, su defensor, las personas responsables del o la adolescente o representante legal y el Ministerio Público. En caso de que ninguna de las partes acuda, se dispensará la lectura y la sentencia se tendrá por notificada a todas las partes. Una vez firme Dice, la sentencia. ajá, dígame, dígame. Una vez firme la sentencia condenatoria, el Tribunal de Juicio Oral deberá poner a disposición del juez de ejecución a la persona adolescente sin mayor dilación. Dice la notificación de la sentencia. Ok, ya lo sentenciado. Se celebrará la audiencia en un plazo no mayor de 3 días, es decir, su límite son 3 días. En el tema de adultos, ¿cuántos días son para la lectura del fallo? ¿Y cuántos días son para la lectura de la sentencia? No, no sé, profe. Carlos, No, Liz, son 3 y 10, 3 y 10. Lectura del fallo tiene 3 días igual, pero la lectura de la sentencia son 10 días, hasta 10 días, son los límites que establece. Y aquí hay algo muy curioso que en el tema de adultos no establece el Código Nacional cuando se trate de la lectura de la sentencia. Dice en ese primer párrafo, la copia de la sentencia será entregada a las partes y a la víctima u ofendido, en su caso, al final de esta audiencia. Es decir, es una obligación por parte del tribunal entregarle copia terminada esa audiencia al adolescente y a las partes. En el tema de adultos no lo establece. Ajá. En este, por ser un tema especial de los adolescentes, es una obligación. Es una obligación, 100% una obligación. En esta audiencia podrán estar presentes la persona adolescente. Aquí en la comparación de adultos también, en el tema de la lectura de la sentencia, la lectura como tal íntegra de la sentencia, podrán estar presentes las partes o no. Aquí hay no es una obligación. Su defensor, las personas responsables del o la adolescente o representante legal y el Ministerio Público. En caso de que ninguna de las partes acuda, se dispensará la lectura de la sentencia, se tendrá por notificada a todas las partes. ¿Cómo es eso de que se dispensará? ¿Se podrá dispensar? ¿Cómo entienden eso? Se podrá dispensar. Ujú, de que se podrá dispensar. Dice, se podrá dispensar la lectura de la Ujú. sentencia. se podrá no leer, Exactamente, no se podrá se leer. podrá no leer, pero sí, sí es de obligación entregar las copias, ¿verdad?
Exactamente, es una obligación entregar las copias, así es. Dice, se dispensará la lectura de sentencias, es decir, no se leerá. En el tema de adultos también establece el Código Nacional que en esa lectura de sentencias se podrá dispensar. Y si las partes acuden a la audiencia de lectura de sentencia, en el tema de adultos, también cuando acudimos en un adolescente, con un adolescente, los juzgadores nos preguntan a las partes técnicas si desean que en realidad se le dé lectura íntegra a esa sentencia o dispensan la lectura y únicamente se le explique en términos muy generales a la persona imputada y a la víctima. Y en ese sentido, lo más común, digo, en el tema de práctica, yo al menos siempre solicito que se dispense la lectura de la sentencia íntegra, puesto que imagínense, al momento el juzgador tendrá que leer cuántas hojas, a veces hay 100 hojas de la sentencia, depende de los órganos de prueba o las pruebas que se hayan desarrollado en juicio, y para leer 100 hojas nos llevamos horas cuando jurídicamente pues las podemos leer, las partes técnicas somos las que vamos a poder impugnar y tenemos la facultad de poder impugnar esa resolución y lo podemos hacer en un escritorio. Pero sí es necesario que esa lectura, si es que se dispensa, el juzgador que está obligado a explicarle de manera muy general a la persona sentenciada qué es lo que pasó en esa audiencia y por qué se valoró o de qué forma fue valorada cada una de las pruebas desahogadas en juicio, para que el adolescente lo entienda. Como dice el artículo 151, de una forma accesible, con un lenguaje que no sea técnico para el adolescente y en su caso la víctima. Una vez firme la sentencia condenatoria, el tribunal de juicio oral, dice, deberá poner a disposición del juez de ejecución a la persona adolescente sin mayor dilación. Ajá, sin mayor dilación, de forma inmediata. Es decir, ya le dictó sentencia, ya se llevó a cabo la lectura de sentencia dentro de esos 3 días y de forma inmediata terminando la audiencia, es decir, al día siguiente deberá de ponerlo a disposición del juez de ejecución, que es quien vigilará que la pena que le fue impuesta al adolescente, la medida de sanción que le fue impuesta y sobre todo el tema del centro de internamiento en el cual va a estar, ¿no? El adolescente. Hasta aquí estamos claros. Sí, profe. Fíjense, la próxima, aquí, hasta acá vamos a terminarla. En la próxima clase les voy a proyectar. ¿Cuándo va a ser la próxima clase? El 22. 22 de marzo. 22 de marzo. Les voy a proyectar una audiencia de adolescentes. Voy a tratar de omitir el tema de los nombres, voy a decirle que me apoye, omitir el tema de los nombres, y voy a transmitirle una audiencia inicial de un adolescente que cometió posiblemente violación hacia otro adolescente también. ¿Sale? Ah, sí, gracias, profe. Ya nomás quedan 3 clases. Ah, ok, ok. Entonces, pues vamos finalizando la próxima clase entonces con una audiencia y vamos viendo las dudas que les surjan. No les proporcioné mi número de celular por si tienen alguna duda, alguna sugerencia. Si lo quieren anotar, es el 951 Mm, 185 40 62. 9:51. 185 Sí, 40 62. 40:62. Ujú. Gracias. Cualquier duda o sugerencia, estoy para servirles y entonces nos vemos el día 22 de marzo. Gracias, profe. Que pasen excelente tarde. Gracias, buena tarde.